Hemos dejado atrás el Evangelio de Juan para entrar en el libro de los Hechos, o mejor llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, y algunos teólogos sugieren mejor un nuevo título, el Hecho del Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar una serie, vamos a seguir la serie de fe, pero ahora en el libro de los Hechos. Le he llamado a este mensaje fe post-mortem. ¿Por qué este término tan frío? ¿Por qué este término tan técnico? Analicemos qué quiere decir post-mortem. Es una locución latina y establece un término médico forense que quiere decir después de la muerte. Estamos a las vísperas de la Pascua y nosotros sabemos que en el cumplimiento cristiano de la Pascua lo que sobresale es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y la resurrección es un hecho post-mortem. Obviamente no cabe esto dentro del conocimiento científico. Solamente cabe en el plano de la fe. El poder del Evangelio está básicamente concentrado en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Hay distintas teorías acerca de lo que pasó con Jesús, hay películas, hay documentales. Algunas de ellas dicen que Jesús no murió, otras que simplemente Jesús se desmayó. Cada uno tiene una visión totalmente diferente, pero la Biblia, ¿qué nos muestra? La Biblia, ¿qué nos dice? Si la resurrección no hubiera sido genuina, no hubiera habido cambios después de ella. Si la resurrección no hubiera sido real, entonces, ¿qué sentido tiene la historia de la Iglesia y la historia de nuestra fe? No tendría absolutamente ningún sentido. Por eso, la prueba mayor de la resurrección son los cambios en las vidas de las personas. Y me gustaría dedicarme por unos minutos a hablar de los cambios que encontramos en las vidas de los discípulos después de la resurrección de Jesús. Me gustaría entonces compartir algunos de esos cambios. ¿Qué metas tenían los discípulos antes de que Jesús resucitara? Bueno, primero estaban embargados por una gran depresión. Sí, Jesús les había dicho que se iba a levantar de la tumba, Jesús les había anunciado que Él iba a resucitar entre los muertos, pero todavía Jesús está en una tumba. Antes de la resurrección, lo que impera en los discípulos, lo que la Biblia nos deja ver, es una depresión muy profunda. Un miedo también a la persecución, miedo a que les suceda lo mismo que le había sucedido a Jesús. Obviamente otros tenían otras metas más bien terrenales, metas simplemente temporales, sin algún alcance espiritual, como por ejemplo volver a pescar, volver a la antigua vida, volver a nuestro antiguo trabajo, la última profesión que ellos tenían cuando Jesús los llamó al ministerio. Pero lo que sí vamos a encontrar que cuando las personas se encuentran con Jesús, la visión de la vida comienza a cambiar drásticamente. Encontramos una María que antes estaba preocupada junto a su hermana Marta por los quehaceres de la casa, por todo lo que representa ser ama de casa o jefa de familia. Sabemos que es un trabajo continuo y que la mayoría de las veces no tiene paga. Sin embargo, estas dos mujeres estaban detrás de su casa del mantenimiento, de la limpieza, de la comida, de la ropa limpia y vaya a saber de cuántas otras cosas más. Sin embargo, vamos a encontrar una María que después de conocer a Jesús, su perspectiva, sus objetivos en la vida comienzan a cambiar. Así lo muestra el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 42, donde dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A María ahora le interesaba escuchar al Señor Jesús, escuchar sus enseñanzas, escuchar lo que Él tenía para decir acerca de ese reino de Dios que ella desconocía, acerca de los principios de ese reino
que le resultaban tan interesantes y que había cambiado drásticamente la vida de su familia. Recordemos que María y Marta eran las hermanas de Lázaro, y Lázaro murió. Estuvo 4 días en una tumba y el poder de Jesús, el poder de Dios, le devolvió la vida y volvió a reconstruir aquella relación familiar. Después de la resurrección de Jesús y de su ascensión, los discípulos ya no quisieron volver a pescar, no quisieron volver a cobrar impuestos, no quisieron volver a militar en ningún partido político. Todo eso había perdido realmente el sentido. No había sentido de estar detrás de ninguna de estas cosas. Ellos querían testificar y hablar del poder de la resurrección del Señor Jesucristo. En el primer mensaje que da Pedro, podemos encontrar esta gran verdad. El poder de Dios, el poder de la resurrección aplicado a la vida de las personas, hace que las personas comiencen a cambiar sus objetivos. Pero no es lo único que cambia. También cambia la expectativa. Me gustaría ir ahora al libro de Hechos en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 y hasta el versículo 11. Seguramente usted lo va a tener ahora aquí en pantalla para que lo podamos leer todos juntos y allí vamos a descubrir algo interesante. ¿Cómo cambiaron ellos su expectativa de la vida? Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, todavía Jesús está con ellos, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es muy significativo lo que dice este pasaje. Ya la vista de ellos no está cautivada por el entorno. La vista de ellos, la atención de ellos ya no está puesta en sus negocios, en sus trabajos. Ni siquiera la vista de ellos ahora está puesta en su propia vida. Ahora tienen una meta mucho más alta. Ahora están mirando al cielo. Sí, aquel lugar donde Jesús ascendió. Quedaron allí cautivados por el Señor Jesús y por el poder de su resurrección. Ellos nunca habían estado al lado de un resucitado antes de Cristo. Esa fue su primera experiencia con alguien que verdaderamente se levantó de la tumba, no solo con una nueva vida, sino con un cambio físico rotundo, que es la glorificación del cuerpo. Esto no puede ignorarse por ninguna persona. Aparte, Jesús le dijo en el versículo 8 que ellos iban a recibir un nuevo poder nunca antes experimentado. Ese poder los posicionaría en los lugares correctos y en los momentos precisos. Cosa que el diablo quiere modificar en la vida de las personas. Él quiere poner a las personas en los lugares incorrectos en el momento menos preciso. Allí suceden los grandes problemas de la vida. Pero cuando uno pone la fe en Jesús, en el resucitado, en el que venció a la muerte, seguramente la expectativa nuestra va a comenzar a cambiar. Las cosas que antes nos cautivaban o que nos asustaban o que captaban nuestra atención pasarán a un segundo, tercer, cuarto plano e inclusive muchas de ellas van a perder totalmente el sentido. Por primera vez los discípulos estarían ubicados en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque miraron al cielo. Por eso todos ellos fueron mártires. Si usted puede leer la historia de cada uno de ellos, algunos relatados en la Biblia, la mayoría historias extrabíblicas que se cuentan de qué fue de la vida de cada uno de ellos. Inclusive
de la vida de Pedro, tenemos solo un pequeño y breve resumen que la palabra, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos nos muestra, y nada más que eso. Todos ellos entregaron sus vidas como mártires. Si no hubiera existido la resurrección, ¿quién daría la vida por una mentira? ¿Usted daría su vida por una mentira? ¿Daría su vida por algo falso? Bueno, tal vez haya algún loco que sí, porque tal vez tiene algún negocio de por medio y podría llegar a dar su vida por una mentira, pero normalmente una persona que está en sus cabales jamás daría su vida por una mentira. ¿Por qué estos hombres entregaron sus vidas? Porque el poder de la resurrección cambió su expectativa y su punto de vista. Pero hay algo más que me gustaría subrayar en este día. A ellos también les cambiaron sus actitudes interpersonales. Para eso vamos de nuevo al libro de los Hechos en el capítulo 1, pero ahora desde el versículo 12 al 14, donde dice de la siguiente manera: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo, no Judas Iscariote. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero subrayar de estos 3 versículos que hemos leído, el 12, el 13 y el 14, 4 verbos significativos que hablan de un cambio en sus relaciones interpersonales. Volvieron, número 1, eso está en el versículo 12. No vino cada uno por separado, no fue cada uno a un lugar diferente, todos juntos volvieron de ese lugar donde vieron ascender a Jesús al cielo, donde vieron a Jesús resucitado irse a los cielos. Luego subieron al aposento alto. Todos fueron al mismo lugar. Estaban unánimes, estaban juntos. Ninguno se fue a un lugar diferente. Todos fueron al aposento alto, dice el versículo 13, donde moraban, donde vivían ya los apóstoles, moraban. Y luego vamos a encontrar que perseveraban unánimes en oración y ruego. Son 4 verbos que nos hablan de un cambio muy grande, muy fuerte en las personas. Ya no están divididos como los podemos encontrar en algún momento donde están pidiendo el primer puesto, donde quieren ellos estar sentados al lado de Jesús. Ahora ya no, eso ya no es importante, eso pasó a otro plano totalmente diferente. Ahora tienen a un Cristo resucitado que les dio una gran encomienda, que les dejó una tarea, que les dejó un mensaje, y ninguno de ellos se quiere perder ser protagonista de esta gran historia. Los obstáculos que existían ya no existen. En este nuevo orden que se establece en la vida de ellos, no hay recriminaciones, no hay peleas, no hay echarse culpas, no hay críticas, no hay condenas. Están unidos y esto nos muestra también el poder de la resurrección. Hasta mujeres había con ellos. Para nosotros hoy no es raro, ya que tanto mujeres como hombres compartimos los mismos lugares, viajamos en los mismos vehículos, estamos en los mismos lugares públicos, no hay diferencia. Solamente, gracias a Dios, todavía las diferencias están en los baños, donde algunos ya quieren unificar también los baños. Pero fuera de los baños, no hay diferencia entre mujeres y hombres, gracias a Dios. Bueno, en esta época las diferencias eran mucho más grandes que en nuestra época. Sin embargo, vamos a encontrar que ahora los hombres y las mujeres están juntos. Han roto una barrera cultural. Han roto algo que su propia cultura les había impuesto, pero que el Espíritu de Dios los llevaba a un nuevo tipo de relación. Ahora están todos parejos, están todos en el mismo escalón y todos tienen el mismo tipo de relación con el Señor Jesucristo. Ahora se están amando unos a otros, cosa que antes no lo encontramos tanto. Encontramos peleas, disensiones entre ellos. Se perdonan unos a otros, comparten la Santa Cena, comienzan a cambiar el mundo todos juntos.
Dígame si esto no es una fe post-mortem. La fe de ellos cambió después de la muerte de Jesús, porque después de la muerte vino la resurrección. Esto solo lo puede producir la poderosa presencia de un Jesús resucitado. Estamos acercándonos en pocos días a la Pascua. Recordemos el poder de la resurrección, es el poder de cambio, es el poder de la transformación. Todo cambió, absolutamente todo cambió para ellos. Allí experimentaron ese poder del cual estuvimos hablando, es el poder de la resurrección. Que esta Pascua nos ayude a considerar el poder de la resurrección. Y nosotros también tenemos una fe post-mortem, porque Jesús ya resucitó. Ya hace mucho de esto y Jesús sigue cambiando vidas. El poder de la resurrección sigue cambiando. Millones y millones de personas han cambiado a lo largo de la historia. Ya en estos más de 2000 años de historia de nuestra fe cristiana. ¿Piensa usted que algo la va a detener? ¿Piensa usted que algo va a frenar el poder de la resurrección y el poder de Jesús? No tenga miedo. Ningún poder lo va a poder detener. Sigamos entonces en esta expectativa, en la expectativa del poder de la resurrección, en esta fe post-mortem. Vamos a orar todos juntos. Cierre sus ojos. Señor, te damos tantas gracias porque tu muerte trajo la resurrección y la resurrección trae el cambio en esta humanidad. Todas tus enseñanzas, todos tus mensajes y aún todos tus milagros, Señor, no hubieran tenido mucho sentido si la resurrección no se hubiera dado como tú dijiste que se iba a dar, que al tercer día la tumba y la muerte no te iban a retener. Y así sucedió. Te levantaste, poderoso, y hoy gobernás el universo. Señor, estamos sujetos al poder de la resurrección y nuestra fe se transforma y se modifica por el poder de la resurrección de Jesús. Por eso hoy te damos gracias. Esta fe post-mortem sigue creciendo y sigue desarrollándose. Ayúdanos, Señor, a producir los cambios en nuestra vida, los cambios que todos necesitamos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tenés una fe post-mortem. El término es un poco extraño para la teología, pero es absolutamente aplicable. La resurrección vino después de la muerte y es la que nos da la victoria sobre todas las cosas. Toma esa victoria, que sea tuya. Que Dios te bendiga.